Los chicos ya se encuentran en París, completamente listos para los próximos conciertos de la gira. Y por supuesto, nuestro Jikook también ya está en la llamada Ciudad del Amor. La emoción entre ARMY sigue creciendo, porque cada nuevo destino significa una nueva oportunidad para ver momentos especiales sobre el escenario y también fuera de él. Mientras tanto, Jungkook sorprendió a todos al compartir un nuevo reel en su cuenta de Instagram desde París, Francia. Además del video, llamó la atención la canción que eligió como recomendación musical, El sueño de convertirte en árbol, de la cantante Park Ji-yoon. Lo curioso de esta elección es que Park Ji-yoon es la misma artista que lanzó la icónica canción Coming of Age Ceremony, tema que Jimin y Jungkook interpretaron juntos en 2016 en una de las presentaciones más recordadas por los fans. Ese escenario quedó grabado en la memoria de ARMY y, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las actuaciones más comentadas de ambos. Ahora, al igual que Jungkook, Taehyung también subió contenido desde París. Compartió una foto viendo la Torre Eiffel y, como era de esperarse, algunos Taekookers comenzaron inmediatamente con sus teorías. Sinceramente, yo no me tomaría ni un minuto para desmentir esas historias si se quedaran únicamente en sus propias interpretaciones. Cada quien es libre de imaginar lo que quiera mientras no afecte a nadie. El problema empieza cuando, para intentar hacer ver creíble su narrativa, sienten la necesidad de meter al Jikook en todo, minimizar cada interacción entre Jimin y Jungkook y menospreciar cualquier momento que compartan. Ahí es cuando ya no se trata simplemente de disfrutar un contenido, sino de querer competir constantemente y desacreditar lo que hacen otros fans. Primero aclaremos algo que para mí es bastante evidente. Jungkook subió una historia donde únicamente mostraba la Torre Eiffel. No aparecía acompañado por nadie, simplemente era una toma del lugar. Por otro lado, Taehyung sí compartió fotos y videos donde claramente se le veía con Hobi. Es decir, la persona que realmente aparece compartiendo tiempo con Taehyung en las publicaciones es Hobi. Entonces, si alguien quisiera empezar a inventar una historia, tendría mucho más sentido decir que Taehyung estaba pasando tiempo con Hobi, porque es lo único que realmente muestran las publicaciones. Sin embargo, como eso no encaja con la narrativa que algunos quieren construir, automáticamente desaparecen a Hobi de la ecuación y convierten todo en una supuesta cita romántica entre Taehyung y Jungkook. Y aquí es donde empiezan las teorías que, sinceramente, parecen sacadas de la nada. Según algunos Taekookers, Jungkook habría sido quien les tomó las fotos a Taehyung y Hobi. Hasta ahí uno podría decir, bueno, es una posibilidad, porque los 7 miembros están en la misma ciudad, pero no se quedan ahí. También aseguran que Hobi simplemente estaba presente porque la empresa lo habría puesto con ellos para ocultar que en realidad Taehyung y Jungkook estaban teniendo una cita. O sea, siempre necesitan inventarse una explicación completamente rebuscada para justificar por qué nunca pueden demostrar que Taehyung y Jungkook están realmente solos. Si aparece otro miembro, entonces dicen que está ahí por obligación. Si no aparece, aseguran que está detrás de la cámara. Si no hay ninguna prueba, dicen que HYBE lo está ocultando. Siempre existe una excusa nueva. Ahora bien, ¿es posible que Jungkook, Taehyung y Hobi hayan estado juntos en algún momento? Claro que sí, perfectamente pudo haber pasado. Los 7 miembros están hospedados en el mismo hotel, están en la misma ciudad y es completamente normal que compartan tiempo entre ellos.
No tendría absolutamente nada de raro que coincidieran para salir o caminar un rato. Incluso tampoco sería extraño que Jungkook hubiera tomado alguna fotografía. Eso puede ocurrir perfectamente y nadie lo está negando. Pero cuando uno observa las publicaciones con un poco más de atención, las tomas que compartió Jungkook y las que compartió Taehyung no parecen haber sido grabadas exactamente desde el mismo lugar ni desde el mismo ángulo. Los encuadres son diferentes, la perspectiva cambia y la forma en la que está capturada la Torre Eiffel tampoco coincide del todo. Eso no confirma absolutamente nada, pero tampoco permite asegurar con total certeza que estaban exactamente juntos en ese momento. Por eso, personalmente, prefiero dejar ese punto abierto. No voy a confirmar algo para lo que no existe una prueba clara, pero tampoco voy a negar que pudieron coincidir más tarde o más temprano, porque simplemente no lo sabemos. Al final del día, mientras todos estén en el mismo hotel y compartiendo la gira, es lógico pensar que en algún momento los 7 van a verse, conversar, comer juntos o salir. Eso pasa siempre y no tiene nada de extraordinario. Lo que sí me parece completamente ridículo es que algunas personas hayan decidido ignorar por completo la presencia de Hobi en las publicaciones para transformar toda la situación en una supuesta cita romántica de Taekook. Es decir, había otro miembro ahí, las fotos y los videos lo muestran claramente, pero aún así prefieren actuar como si no existiera porque no encaja con la historia que quieren contar. Y todavía resulta más extraño que aseguren que Taehyung y Jungkook fueron a la ciudad del amor a tener una cita. Cuando en realidad todos los miembros de BTS están en París por los conciertos. No viajaron 2 personas solas de vacaciones. Fueron los 7 integrantes porque tienen actividades programadas. Entonces, convertir una ciudad donde está todo el grupo en el escenario de una supuesta cita secreta realmente carece de sentido. París podrá ser conocida como la ciudad del amor, pero eso no significa que cada fotografía tomada allí tenga automáticamente un significado romántico. Ahora bien, lo que realmente me molestó no fue que inventaran una teoría más. Ya estamos acostumbrados a que aparezcan interpretaciones de todo tipo. Lo que sí me parece increíble es que una vez más terminaron metiendo a Jimin y al Jikook en todo esto. Empezaron a decir cosas como, Obi es el mejor amigo de los Taekookers. Se nota que cuando la empresa no lo obliga, solo comparte contenido Taekook. Obi es feliz sin Jimin. Obi recapacitó y ahora apoya la verdadera relación, entre muchos otros comentarios completamente innecesarios. Y ahí es donde uno realmente nota la enorme contradicción. ¿No eran las mismas personas que hace apenas unos días estaban atacando a Hobi por subir una foto del Jikook? ¿No eran los mismos que lo insultaban, que decían que estaba alimentando el fanservice o que estaba favoreciendo a Jimin? Hace muy poco lo criticaban por publicar una simple foto donde aparecían Jimin y Jungkook, y ahora, solo porque subió contenido con Taehyung, resulta que Hobi pasó mágicamente a ser el mejor amigo de los Taekookers y la persona más maravillosa del mundo. ¿En qué quedamos entonces? Eso demuestra que el problema nunca fue Hobi. El problema era que aparecía Jimin. Porque cuando Hobi comparte algo donde está Jimin, recibe críticas e insultos. Pero cuando comparte algo donde no está Jimin, inmediatamente lo llenan de elogios y dicen que por fin está mostrando la verdad.
Esa doble moral es bastante evidente y cuesta tomar en serio ese tipo de comentarios. Lo más curioso es que ni siquiera pueden disfrutar de la teoría que ellos mismos inventaron. Si realmente creen que Taehyung y Jungkook estaban juntos, perfecto. Es su interpretación y están en su derecho de pensar lo que quieran. Pero, ¿por qué siempre tienen que mencionar a Jimin? ¿Por qué siempre tienen que comparar cada momento con el Jikook? ¿Por qué sienten la necesidad de decir que una interacción supera a otra o que una amistad es mejor que otra? Si de verdad están tan convencidos de su narrativa, ¿qué necesidad hay de estar hablando constantemente del Jikook? Parece que, para sostener su historia, necesitan desacreditar otra. En lugar de centrarse únicamente en las publicaciones que les gustan, terminan atacando a Jimin, minimizando cualquier momento entre Jimin y Jungkook y comparando absolutamente todo. Y eso es precisamente lo que hace que muchas personas ya no vean estas teorías como simples interpretaciones de fans, sino como una competencia constante donde cualquier interacción termina convirtiéndose en una pelea innecesaria. Al final, cada uno puede interpretar las publicaciones como quiera, porque todos vemos el contenido desde perspectivas diferentes. Lo que no tiene sentido es utilizar cualquier foto o cualquier video como una excusa para atacar a otro miembro o para menospreciar las interacciones que otros disfrutan. BTS está en París como grupo. Los 7 miembros están compartiendo esta etapa de la gira y, seguramente, todos pasarán tiempo juntos en distintos momentos. No hace falta inventar conspiraciones, borrar la presencia de otros integrantes o convertir absolutamente todo en una rivalidad entre ships. Se puede disfrutar del contenido sin necesidad de comparar, sin atacar a nadie y, sobre todo, sin meter a Jimin o al Jikook en una discusión que ni siquiera tenía por qué incluirlos.